pero yo vi que dentro de todo confiaban en lo que yo estaba diciendo. Pero 2018 a esta fecha es obviamente un tiempo largo, han pasado 4 años, pero en estos 4 años una serie de eventos políticos, económicos y socioculturales han de hecho validado las hipótesis que ahora ya no son hipótesis, sino que son tesis sobre cómo la tecnología está influyendo en lo que somos nosotros como especie. Vamos a partir con la idea entonces de que la tecnología está siendo utilizada, y creo que esta también es otra hipótesis que planteo, con el propósito de tercerizar, ojo con esto, tercerizar todo el proceso reproductivo del ser humano. Esto puede parecer muy lejano, me dicen, bueno, tú te estás proyectando. Hay una agenda probada de control demográfico, esto no está sometido a discusión, y si no creen, bueno, ahí está, por ejemplo, la política de un solo hijo en China durante décadas. Está también el desincentivo constante a ser padres, a través de del tema climático, un niño más es un atentado contra el medio ambiente, la situación económica, no tengas hijos porque no hay plata, son caros de mantener. ¿Para qué tienes hijos? Adopta un perro, adopta un gato. Son los desincentivos constantes para ser padres, para no aumentar la población. Y esto es un planteamiento mío, esta tercerización de la reproducción humana pasa por un tema de control demográfico. Una de esas racionalidades es la racionalidad malthusiana, ¿no? La trampa malthusiana, exceso de población, pocos recursos. Me dicen, ¿dónde está la evidencia? Por favor, vean los comunicados de la ONU, de todos los organismos multilaterales, de los gobiernos nacionales, de las universidades, es el martilleo constante. Así que esa parte yo creo que ya está probada, ¿no? Ampliamente. Y si no me creen a mí, pueden consultar a grandes autores como Jacqueline Kaysen, economista con un doctorado en la Universidad del MIT, el Massachusetts Institute of Technology, que escribe un libro, ¿no? La guerra contra la población. También está Stephen Mosher, The Heritage Foundation, un think tank muy serio en los Estados Unidos, que también propone estas ideas. Pero hay otro componente, que es el que yo agrego, que es un componente post-darwiniano. Y cuando hablo de post-darwiniano, hago referencia a la teoría de la evolución, el evolucionismo biológico, del cual voy a hablar brevemente, que sostiene, ¿no?, esta idea de que hay un proceso de competencia entre especies e intraespecies. Y a través de esa competencia hay un proceso de selección natural. Sobreviven los más aptos, traspasan sus genes a las siguientes generaciones y esos genes también se expresan en características genotípicas y fenotípicas, es decir, de apariencia, que les permiten a estas especies adaptarse mejor al ambiente. Y a medida que ese volumen de especies mejoradas va aumentando, significa que hay una trayectoria evolutiva. Bueno, esa es la teoría de la evolución darwiniana, ¿no? En el origen de las especies en 1859, que hoy es una religión, ojo, no es una teoría científica, es una religión secular. Cualquiera que cuestione la teoría evolutiva darwiniana ve su carrera académica, si es que es un biólogo, un geólogo, la ve completamente destruida. Otro síntoma de por qué está mal la universidad o la academia, por lo menos en Occidente en el siglo XXI, está enferma, no se permite el disenso. Pero bueno, el punto es que esa teoría sostienen hoy los promotores del desarrollo y del progreso tecnológico, sobre todo expresados en el transhumanismo, que el proceso evolutivo es un proceso lento, es un proceso cruel, y es un proceso que teleológicamente está indefinido, no hay una dirección. Entonces, ¿qué te dicen? Ahora con las tecnologías que tenemos disponibles, vamos a tomar control de nuestra propia evolución. ¿Y cómo lo plantean? Bueno, a través de tecnologías como la biotecnología, la edición genética con CRISPR. Esto no es ciencia ficción, ya existe esa tecnología, donde ustedes pueden literalmente empezar a editar genes para mejorar a los seres humanos, pero también técnicamente sería posible combinar genes de diferentes especies para generar quimeras. Entonces ya el centauro ya no sería una cuestión tan loca, o todas estas criaturas de la mitología griega ya no serían tan ciencia ficción, sino que técnicamente, no es que ya haya ocurrido, pero técnicamente es posible. Técnicamente es posible. Y esto obviamente te dice, tenemos este proceso donde podemos tomar control de nuestro proceso evolutivo, podemos mejorarnos en este proceso, podemos hacerlo sin crueldad, es decir, el león ya no va a matar a la cebra, ya no va a sufrir, sino que vamos a ir manipulando nuestros genes.
y teleológicamente ya tiene una dirección. Podemos determinar cuál es un estándar de perfección y hacia eso podemos ir diseñando futuros seres humanos. Nuevamente, estos en términos hipotéticos, pero eso no significa que no podamos proyectarnos hacia dónde está yendo la tecnología. Entonces, partamos con esa base. Post-darwiniano, entonces, ya no solamente una agenda de control demográfico, es decir, vamos a hacer menos, pero vamos a hacer mejores. Hay un criterio eugenésico también. Y si me dicen, pero estás hablando tonterías, bueno, ¿por qué entonces en Islandia solamente quedan 3 niños Down y ya apenas mueran ya no va a haber más? Eso es eugenesia pura y dura. En Islandia es legal asesinar a niños con síndrome de Down. Bueno, me van a decir, pero bueno, ya no, eso es una prueba irrefutable. ¿Quién me refuta que eso no es una política eugenésica? Póngale el nombre que quieran, eugenesia pura y dura. Entonces estamos viendo esta idea que ahora nos plantean, ¿no? Esta eugenesia es buena, la de Hitler era mala porque esa era una eugenesia negativa. Y esta es una eugenesia positiva. La eugenesia es negativa porque desde el Estado te lo imponían. Pero la nuestra sí es una eugenesia buena porque acá nadie está obligando a nadie a mutilarse, a implantarse chips, es todo voluntario, somos libres. Ahí está vena liberal, ¿no? Libertaria, confusa, por cierto, que plantea esta libertad ilimitada del ser humano, lo cual también es una pésima interpretación de lo que es la libertad, ¿no? Porque la libertad también tiene responsabilidades atadas a su ejercicio. Y estas libertades, cuando nosotros ejercemos una libertad individual, siempre tenemos que evaluar qué impacto va a tener sobre terceros. Entonces, el punto es el siguiente. ¿Qué está pasando entonces con esa idea de este ser humano mejorado, de este ser humano que va a superarse, que va a recurrir a la tecnología para transformarse en Dios? No sé si van viendo también que hay un proceso acelerado de secularización. Todo lo religioso, todo lo cristiano es repudiado. Estos incendios a las iglesias en diferentes partes del mundo no son espontáneas, son deliberadas. Que no se investigue es otra cosa, pero se están quemando templos en estos momentos de manera deliberada. ¿Por qué? Porque el cristianismo se plantea como vamos a decir, un dique de contención con valores y principios absolutos. En ética normativa estamos hablando de una ética deontológica. A priori, un acto está mal si es que no hay una conformidad con las reglas, con los procedimientos. Los 10 mandamientos, no matarás. Independientemente de la consecuencia, matar es malo. Por lo tanto, ahí hay un respeto a ese principio a priori. Lo que hoy predomina en la ética normativa es un pensamiento consecuencialista. Las consecuencias de un acto, las consecuencias de una acción y sus resultados determinarán si son moralmente válidas o no. No voy a expandirme ahorita porque quiero entrar a dar una especie de repaso histórico sobre cómo hemos llegado a este punto, donde se cree que ya se puede manipular al ser humano como si fuese una cosa. Y esta idea, esta falsa promesa de libertad y de poder que se le ofrece al ser humano, creyendo que con la fusión con la tecnología va a ser un superhombre. Es todo lo contrario, de hecho. Y también antes de continuar, dejar absolutamente claro que yo no soy no soy un odiador de la tecnología, no soy un tecnofóbico, todo lo contrario, adoro la tecnología. De hecho, mi especialidad en Manchester fue eso, ciencia y tecnología. Encuentro que la ciencia y la tecnología son maravillosas, pero siempre y cuando pongan al ser humano en el centro de sus desarrollos y que no se objetivice al ser humano, que el ser humano no se convierta en un objeto de la ciencia y la tecnología. Ok, entonces partimos con esta idea del ser humano. Tenemos que saber qué es lo que estamos cuidando, qué es lo que está pasando, qué es lo que se está amenazando. La condición del ser humano. El ser humano es, ¿qué cosa es el ser humano? Podemos hablar de una naturaleza y de una condición humanas. Y cuando hablo de la naturaleza del ser humano, estamos hablando de todas aquellas características biológicas, genéticas, anatómicas, psicológicas, pero también la capacidad que tenemos para racionalizar cosas, pensar de manera abstracta, la capacidad que tenemos para asociar eventos con experiencias, la apreciación, ¿no? Los comportamientos que nos distinguen de otras especies. Esa es la parte de la naturaleza del ser humano que tiene una connotación más biológica. De esa naturaleza, es decir, de la forma como nosotros estamos construidos,
anatómicamente, fisiológicamente, se desprende una condición. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros experimentamos el mundo, interactuamos con el mundo que nos rodea de una manera distinta a lo que lo hace un perro. De hecho, el hecho de ser bípedos. El bipedismo fue lo que nos liberó. El bipedismo nos permitió caminar erguidos, interactuar con este mundo de manera diferente. Liberó nuestros brazos, liberó nuestras manos. Y este dedo de aquí es el dedo al cual le debemos la civilización. Porque a partir de este dedo pudimos empezar a tomar cosas y a fabricar y a manipular y a generar tecnologías que nos permitieron modificar el entorno en el cual vivíamos. Pasamos entonces, gracias a esta constitución anatómica y fisiológica, de una lógica de supervivencia a una lógica de creatividad, gracias a esta forma que tenemos. Por lo tanto, nuestra anatomía, nuestra estructura, impacta directamente en la forma como interactuamos con este mundo. Y a eso le llamamos condición humana, la experiencia de vivir como ser humano. Y como seres humanos, a diferencia de otras especies, de todas las especies, nosotros podemos registrar nuestro pasado. ¿Qué otra especie registra su pasado? La historia. Es una característica del ser humano, de la condición del ser humano. La capacidad estética, ¿no? Las cualidades estéticas, poder interpretar el arte, la música, de la manera como lo hacemos, solamente lo hacemos los seres humanos. La capacidad de filosofar, de pensar de manera abstracta, solamente los seres humanos. Entonces, cuando se vienen estos ataques del especismo, no sé, o movimientos animalistas, que ojo, no son espontáneos, lo que buscan es, no buscan elevar moralmente al animal o incluso a los robots, porque ya se humaniza a robots, se humaniza a animales. Estos videitos de animales donde el chanchito Paul le da un besito al patito Mike con estas musiquitas de fondo, tienen un propósito: hipersensibilizar a la gente y sobre todo a los más jóvenes y decirles, miren, los animales nos están dando lecciones de moral a los seres humanos. Los humanos somos moralmente reprochables. Entonces no se busca elevar la condición moral de los animales, sino que se busca degradar la condición moral del ser humano para igualarlo. ¿Ok? Y esto tiene un propósito, más adelante lo voy a explicar. Entonces tenemos esta idea de la forma como hemos sido deconstruidos en términos de igualarnos moralmente con los animales. Cuando estábamos hablando entonces de esta condición, si tuviéramos, por ejemplo, la capacidad de los murciélagos para, ¿no?, este sistema de radar que tienen para ver, de hecho, entre comillas, ¿no?, para no chocarse con objetos en la noche, si nosotros tuviéramos esa capacidad, o si nosotros viviéramos como peces y pudiéramos vivir debajo del agua, ¿interpretaríamos y entenderíamos el mundo de la misma manera como lo hacemos ahora? Sin ninguna duda, no, sería completamente distinto. Entonces empiecen a ver cuando ya se habla de la idea, ¿no?, de empezar a modificar al ser humano tecnológicamente para convertirnos en superhombres. Esa es la promesa del transhumanismo. Esa es la promesa que viene del Foro Económico Mundial. No es conspiración, a mí me da risa porque hace 2 años, cuando yo empecé a, entre comillas, a trolear Twitter con estas cosas, había mucha gente que me decía, este es un loquito, este es un teórico de la conspiración. Y la palabra teoría de la conspiración nace de los ignorantes. Nace de los ignorantes, porque no es, o sea, es cierto. Hay un montón de información que circula en redes que es realmente terror, ¿no? Cuando salían con los nanobots en las vacunas, ¿no? Yo decía, cálmense, o sea, eso es mucho. Pero también el problema es que hay medias verdades que se mezclan con medias mentiras y al final sale una especie de pachamanca de información que deja a la gente más confundida. Entonces, uno en rigor como investigador tiene que ir a las fuentes y tiene que validar lo que está diciendo de manera rigurosa. Y si uno no sabe o no puede respaldar algo con evidencia, puede inferir. Y si no puede inferir, simplemente dice, no estoy en condiciones de plantear esta hipótesis. Pero yo planteaba estas hipótesis porque tenía la información. Entonces empiezan estas cosas, el Foro Económico Mundial, que plantea en su lanzamiento de la famosa Cuarta Revolución Industrial, que literalmente la define en su propia página web como la fusión de sistemas biológicos, tecnológicos y digitales. Esto es transhumanismo. Es un eufemismo para definir el transhumanismo. Nos fusionamos ¿con qué? Con cosas, con tecnologías, y nos conectamos a las redes y empezamos a vivir ya como seres mejorados. Esto es evidencia
pura y dura. Está planteado incluso en el propio libro de Klaus Schwab, el director ejecutivo del Foro Económico Mundial, con su libro homónimo, La Cuarta Revolución Industrial. Y Schwab, ¿qué plantea? Que no solamente va a cambiar el entorno, sino que nuestra experiencia, es decir, nuestra condición como seres humanos, va a cambiar. Y si Schwab dice que nuestra experiencia como seres humanos va a cambiar, necesariamente tiene que cambiar nuestra naturaleza. Así que, ¿cómo llegamos entonces a este punto donde hemos reducido al ser humano una cosa con la cual simplemente empezamos a manipular tecnológicamente, ¿no? Bueno, partimos con esta idea de, vamos a ir al discurso del método de 1637 de René Descartes. Y me van a decir, ¿pero qué tiene que ver René Descartes con todo lo que está pasando? René Descartes es fundacional para lo que está pasando. Él plantea en este texto, que con este texto también nace la filosofía moderna, el famoso dualismo cartesiano. Y cortito aquí nomás, quiero que la gente entienda, sobre todo los que nos están viendo en las redes, no es que uno hable en difícil, ya se está sobrando, que habla raro con estos tecnicismos filosóficos. No, en realidad la filosofía lo que hace es facilitarnos la comunicación, porque en una palabra te define un montón de ideas. Entonces, el mundo está movido por ideas y la gente tiene que entender que lo que está pasando se debe a la consecuencia de ciertas ideas. Una de esas es el dualismo cartesiano. ¿Qué plantea este dualismo cartesiano? Descartes dice, bueno, hay una disociación. La mente es una cosa y el cuerpo es otra cosa, ¿no? Cogito ergo sum, pienso, luego existo. Entonces, ¿cómo pruebo que existo? Porque pienso. Pero Descartes a eso le dice, la mente va a estar completamente separada del cuerpo. El cuerpo en realidad es un receptáculo. Y a partir de este dualismo cartesiano se sustentan, por ejemplo, todas estas categorías trans o todas estas ideologías de género. ¿Cómo me percibo? Mi mente me percibe como planta o como hombre siendo mujer o como mujer siendo hombre. Y mi cuerpo, bueno, mi cuerpo lo puedo modificar. En realidad es relativo, es una construcción social, ¿no? Mi género es una construcción social. ¿Y qué voy a utilizar para modificar mi cuerpo? La tecnología, cirugías, trasplantes, implantes, etc. Primer punto, entonces, el dualismo cartesiano, esta idea de mente y cuerpo separadas. Segundo efecto ideológico importante, el darwinismo evolutivo. Y aquí pasamos del siglo XVII al siglo XIX. 1859, el origen de las especies. ¿Y por qué es tan importante Darwin? Porque Darwin le quita al ser humano su posición de privilegio en la creación, pero no solamente desde una perspectiva religiosa, sino también desde una perspectiva del naturalismo. El ser humano deja de ser esa criatura especial, diferente, y dice Darwin, no, todos somos hijos, ¿no? Derivamos de un ancestro en común. O sea, los caracoles, los monos, los perros, tú no eres diferente a eso porque tu ancestro es el mismo. Este es otro tremendo golpe, porque se inicia un proceso acelerado de secularización, sobre todo en Europa, que le quita este lugar de privilegio al ser humano. Entonces ahora me dicen, y ahora podemos ver incluso, sobre todo jovencitos que te dicen, no, que la vida de un ser humano, aborta nomás, pero aborta un bebé, pero no te preocupes, tenemos que salvar a las tortugas de Costa Rica, ¿no? A partir de este especismo que degrada moralmente al ser humano y eleva moralmente a los animales, y a partir de esta idea de que no somos especiales, entonces te dicen abiertamente, no, hay que salvar a los animalitos, pero aborta libremente, libre y seguro. La pregunta sería si la prueba ácida sería, ¿no? Ponerles a un bebé recién nacido y a un huevito de codorniz y decir mata a alguno, con tus manos. Seguramente va a haber algún número de dementes que matará al bebé porque ahora están completamente putrefactos algunas mentes jóvenes. Pero la mayoría todavía va a activar ese instinto y va a, ¿no?, privilegiar al ser humano. Entonces pasamos de ¿no?, esta lógica donde ya no somos especiales. Tercera ideología que hoy está dinamitando los cimientos de nuestra civilización, el utilitarismo. Esta teoría, esta ética, ¿no?, esta teoría ética normativa nace en 1789 con una publicación de Jeremy Bentham. Jeremy Bentham es un legista y un filósofo inglés
que ojo, está disecado, momificado en el University College of London. Ahora lo han guardado, pero antes estaba en la entrada, entonces uno entraba y lo veía Bentham todo disecado ahí en la, ¿no? Medio creepy la cosa, pero bueno. Y Bentham plantea esta frase, él dice, en realidad el ser humano está gobernado por dos grandes amos, el placer y el dolor. Todo lo que haga este ser humano va a guiarse sobre, ¿no?, la maximización del placer y la minimización del dolor. A partir de este principio, donde él sostiene tratar de lograr la mayor felicidad para el mayor número de personas posibles, es decir, la consecuencia es una ética consecuencialista. Entonces dijo, bueno, está fantástico. Todo aquello que sea útil, en términos sobre todo de lo que nos genere placer y nos evite dolor, es moralmente deseable. Incluso dijo, creó el cálculo, ¿no?, el cálculo utilitarista, la calculadora de la felicidad, la calculadora hedónica, para determinar qué cosas generaban más placer y menos placer. La teoría de Bentham después es refinada por John Stuart Mill, que es un liberal clásico, ¿no?, un socio liberal inglés, donde él divide entre placeres superiores y placeres inferiores. Entonces, placeres superiores, todos aquellos que tienen que ver con el cultivo de la mente, el espíritu, y placeres inferiores, los que están relacionados con el cuerpo, las sensaciones corporales. ¿A qué voy con esto? Uno podría decir, bueno, ¿cómo vamos a estar en contra de que haya mayor felicidad para el mayor número, ¿no?, la mayor felicidad posible para el mayor número de personas? Inicialmente nadie podría estar en desacuerdo con eso. Yo creo que ¿no?, resuena que, bueno, sería deseable. El problema es cuando empezamos a cuantificar, ¿no?, los placeres y los dolores. Y el problema más grave aún es cuando empezamos a asignarle condición moral, ¿no?, o darles valoraciones morales a ese tipo de o malo por la naturaleza o cualidad de ese acto, sino que vamos a determinar que algo es bueno o malo si es placentero o útil. Es útil, placentero, útil, entonces es bueno, hazlo. Es inútil o te genera dolor, entonces no lo hagas. Eso es moralmente malo. ¿Qué se le dice ahora a los jóvenes? Se promueve, sobre todo en esta época, se está promoviendo un hedonismo, ¿no? Esta búsqueda del placer interminable, sobre todo a los jóvenes. Esta idea de la autogratificación constante. Todo aquello que apunte a tu placer, ¿no?, y sobre todo si es sexual, van adelante con eso. Eso es moralmente bueno. Y todo aquello que te limite tu placer, tu vida de placer, está mal. Quedaste embarazada, ese bebé es inútil, abórtalo. Entonces está moralmente justificado desde una perspectiva utilitarista. Ese es el peligro de pasar al utilitarismo. ¿Por qué? Porque cosificamos al ser humano. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Pueden haber debates sobre el tema del aborto. Efectivamente, hay casos que son muy sensibles, donde uno tiene que hilar muy fino, porque no es un blanco y negro puro, hay escalas de grises también. La idea siempre sería apuntar a salvar las dos vidas. Esta es una posición personal, que es compartida ampliamente por el pueblo del Perú, aunque los medios de prensa no lo quieran decir. Pero ese es un punto interesante. ¿Hasta qué punto cosificamos al ser humano? Cuando se aprueba el aborto, lo que se hace de facto es transformar al ser humano de un ser con derechos, un sujeto con derechos, a una cosa. Esto es utilitarismo. Entonces esa cosa, si no te sirve, bótala, destrúyela. Hoy van a ser entonces los bebés. ¿Y qué pasa si mañana son los discapacitados o los ancianos? Porque el problema es ese. Los que están ahora apoyando esto están escupiendo al cielo. Quizás los criterios cambien más adelante. Y ya ustedes terminen siendo, los que promovieron toda esta basura, van a terminar siendo víctimas del propio sistema monstruoso que ustedes están creando, validando estas cosas. Cosificar al ser humano es lo más terrible. Cosificas al ser humano y mataste todo. Lo degradas moralmente, ¿no? Y van viendo esta tendencia, donde vamos literalmente instrumentalizando al ser humano. Cuando se instrumentaliza al ser humano, puedes hacer lo que quieras. ¿Y qué es necesario para prácticas, por ejemplo, las promesas que hace el transhumanismo? Eso, tratar al ser humano como una cosa. Porque el transhumanista no ve al ser humano como un ser integral, como una totalidad, lo ve como un ser modular. Entonces, no te funciona una pierna, bueno, no importa, ampútatela y te ponemos una prótesis.
Pero bueno, ¿quieres tener mayor capacidad cognitiva? Nada, te ponemos un chip en la cabeza, Neuralink. Y todo el mundo está alucinado, dicen qué fantástico es esto, va a ser libertad absoluta. Aquí la pregunta yo le haría sobre todo a los más jóvenes que están pensando en ser los próximos Luke Skywalkers y cyborgs del mundo. ¿Ustedes van a fabricar esas tecnologías en su casa o van a tener que comprárselas a una gran empresa tecnológica? ¿Qué pasa si no pagan su mensualidad? No, oye, mira mi brazo biónico, mano. Uy, no funciona, ¿qué pasó? No has pagado la cuenta. ¿De qué libertad me están hablando? Al final van a ser esclavos de una serie de proveedores de partes y servicios tecnológicos. Ojo, esto es en términos hipotéticos, pero ya que estamos imaginando el futuro, imaginemos las consecuencias negativas del futuro. Otra cosa, ¿todos van a tener acceso a estas tecnologías mejoradas? ¿O solamente los más ricos van a tener acceso? Bueno, ¿y qué pasa entonces si los más ricos empiezan a mejorarse genéticamente? Entonces, genéticamente obtienen hijos que son intelectualmente más capaces, físicamente más fuertes, con mayor capacidad, ¿no? Mayor longevidad también. Finalmente, lo que puedes hacer es crear una subespecie. Así como ocurre con los pollos. La década de los 50, los pollos pesaban 1,2 kg, 800 gramos. Ahora pesan 2,4 kg. Es otra especie. ¿De qué igualdad me hablan? ¿De qué inclusión me hablan? ¿De qué diversidad me hablan? Ese es el problema. Ideológicamente lo que hemos hecho es destruir al ser humano. No es empoderamiento, que es una palabra que detesto. No se empodera a nadie. Se están dinamitando los cimientos de la libertad del ser humano con falsas promesas, porque son muy pocos los que controlan estas tecnologías, los que las desarrollan, los que las regulan y quienes se benefician económicamente con ellas. ¿O no? ¿O estoy hablando tonterías? Hay un patrón, si es que me dicen, ¿cómo puedes probar empíricamente esto? Bueno, vean el patrón de concentración de riqueza en en el sector tecnológico, en la producción de laptops, en la producción ¿no? en la provisión de servicio de 5G, en la producción de celulares. Son 3, 4, con mucho, 5 empresas. Generalmente son 3 o 4. La concentración. A eso apunta todo, a la concentración de poder económico y el poder económico que da poder político. Y si no me creen a mí, Douglas North, ¿no? Violencia y órdenes sociales, para aquellos que quieran leer un poco sobre esta teoría de cómo el poder económico se traduce también en poder político. Entonces, no sé cómo ando con el tiempo. ¿Ya estamos para cortar? Ok, entonces, para cerrar, existen tecnologías que hoy ya no son ciencia ficción. Los úteros artificiales, que la feminista Shulamit Firestone, una feminista radical, dijo, van a ser finalmente la liberación de la mujer, la liberación total. Los úteros artificiales ya no son ciencia ficción, ya existen, ya se están desarrollando. La Universidad de Twente en Holanda está desarrollando, tiene un fondo de 13 millones de euros para desarrollar úteros artificiales. Ya se han hecho experimentos exitosos con esto. Nuevas masculinidades, dijo alguien. Hombre embarazado. ¿Qué pasaría con el concepto de familia si empezamos a fabricar niños en tubos de ensayo? ¿Quién va a ser el papá de ese niño? Pero ¿qué pasa si en vez de tener un papá, tiene 3 mamás porque estamos usando 3 óvulos distintos? Porque ya existen técnicas tripartitas. ¿Qué pasa con el concepto de familia? ¿Con quién se relaciona ese ser humano? ¿Ese es el futuro que queremos? O sea, yo personalmente es un futuro que repudio, que no quiero que ocurra. Y creo que tenemos que empezar dándole a las personas esta idea de que todo este discurso tecno-optimista viene con una sorpresa que no es muy agradable. Así que lo voy a... Muchas, muchas gracias, Miklos. Bueno, creo que no nos sorprende, nos reafirma en la admiración al expositor, pero también nos deja muchas inquietudes que son las que a continuación van a comentar los miembros de este panel. Quisiéramos pedirle la primera opinión al doctor Luciano Reboreo. Gracias. La exposición de Miklos, por cierto, brillante, y nos plantea, yo creo que una situación alarmante ante el mundo
que nos depara esta sociedad. Yo creo que la clave para comprender lo que Miklos plantea es que estamos ante una sociedad sin certezas. Y la clave de esta sociedad sin certezas, yo creo que es que no hay precisamente en qué creer. De manera que el relativismo es lo que se ha impuesto. La base de todo esto es el relativismo, y cuando el relativismo es la base de todo, no hay ni un conocimiento cierto, ni nada en lo cual tener certeza. Partimos del tema de la certeza, ¿no? Entonces, cuando hasta en la década del 80, por ejemplo, leíamos 1984 o Un Mundo Feliz, hablábamos de novelas distópicas y nos parecía algo que se calificaba como la utopía negativa, ¿no? Algo que era impensable. Y hoy día, que se impone un lenguaje, que se impone un pensamiento único, que se impone todo este mundo trans, nos damos cuenta que de pronto hemos llegado a ese punto, ¿no? Y que toda esta idea de un mundo en el que se impone un pensamiento único y una tiranía del pensamiento es una realidad muy cercana. Lo que dice Miklos, cuando él dice, bueno, esto no está en este momento, pero es una hipótesis que se basa en hechos concretos y ciertos, ¿no? Y entonces, si él se remonta al dualismo cartesiano, en este mundo sin certezas y basado definitivamente en la negación de cualquier afirmación que tenga una condición de verdad inmutable, nos podemos remontar hasta Platón, hasta la idea del conocimiento de Platón, cuando él tenía esta dicotomía entre la doxa y la episteme, ¿no? Lo que él decía, lo que es opinable y lo que es conocimiento científico, lo que se puede llamar un conocimiento sobre la base de una certeza, o lo que es una opinión. Hemos llegado a un punto en que lo que se considera cierto es la opinión, de manera que tu género es lo que tú opinas, lo que tú sientes, y se ha destruido la certeza. Es una sociedad, por lo tanto, que no tiene un fundamento en ninguna certeza, y por esa razón es que puede surgir cualquier cosa, y que cada quien puede ser lo que quiera, ¿no? Y entonces se dan situaciones terribles, ¿no? Como todo este fenómeno trans, ¿no? Transgénero, transespecie, y cuando ya hablamos de transespecies aparece el especismo, ¿no? Y hay gente, por ejemplo, que combate a las granjas y separa a los gallos de las gallinas porque el gallo es un macho opresor y violador, ¿no? Entonces, es que da risa, pero es cierto, búsquenlo en internet, ¿no? Y hay todo un movimiento en Europa que está sacando a los gallos de las granjas porque el gallo es un opresor y lo que sucede en las granjas no es un sexo consentido, no porque la gallina es agredida por el gallo, ¿no? Entonces llama a risa, pero estamos hablando de algo cierto. Y esta cosa delirante se está dando en la realidad, y lo que Miklos explica es perfectamente válido y perfectamente posible, ¿no? Entonces, yo tengo hijos pequeños y me preocupo mucho de lo que venga en adelante para estos chicos. Hace poco, y para entrar en casos concretos, aterrizar un poco en la realidad que nos toca vivir, hace poco se estrenó la película Cenicienta. Y en Cenicienta aparece el hada madrina, que es la que hace este efecto que se convierte Cenicienta en una princesa y todo lo demás. Resulta que la hada madrina era un señor con barba, pero vestido de hada madrina, ¿no? Era un personaje, un actor, que además se define él mismo como no sé qué género. Es un hombre con barba de raza negra y era la madrina. Entonces lo entrevistan en una de estas revistas de espectáculos y le dicen, oye, pero la gente va a reaccionar mal. Esto es inconcebible. ¿Cómo el hada madrina va a ser un negro con barba? Y él dice, no, reaccionarás mal tú, pero los niños ya están preparados. ¿Ah? Entonces, en esa respuesta yo creo que está la clave de todo esto, ¿no? Los niños ya están preparados. ¿Y por qué están preparados?
Porque si observamos los medios de comunicación que van dirigidos a los niños, perdón, Alfonso, te estoy dando la espalda, los niños ven dibujos animados en forma permanente y en todos los dibujos animados está este mensaje, ¿no? Del animalito que da una lección al ser humano, como Miklos explicaba, del papá que es el tonto, porque hay que destruir la imagen paterna, de la familia que no funciona, porque hay que destruir la familia, del superhéroe que ya no es, casi nunca es un hombre. Si ustedes observan el fenómeno Marvel, todos ahora es la Capitana Marvel, la Mujer Araña, porque el feminismo también ha entrado. En Disney ya hay una indicación para que todos los personajes sean de la comunidad homosexual, y eso es público. No, entonces, ¿por qué me estoy yendo a algo tan prosaico, tan directo? Porque eso es la manifestación práctica de lo que en forma tan brillante ha explicado desde el punto de vista filosófico Miklos, ¿no? Entonces, se está formando, y ahí es a donde yo quería apuntar, se está formando ya una nueva generación de niños que reciben ese mensaje, ¿no? Y ahí está la clave de lo que dice el hada madrina con barba cuando le responde el periodista: tú estarás preocupado, pero los niños están preparados ya para esto. A ellos no les va a parecer nada raro que la hada madrina tenga barba, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no vivimos en una sociedad con certezas, vivimos en una sociedad que no se basa en la episteme, sino en la doxa, en la opinión. Cada uno da por hecho lo que opina. ¿Por qué? Porque el género es una construcción social, ¿no? Entonces, yo mañana me puedo levantar pensando que soy mujer, y si alguien me dice que no, es un homofóbico, un transfóbico o algo parecido, un nazi, ¿no? Y lo puedo denunciar. Y si la denuncia no procede, puedo ir a parar hasta la Corte de Costa Rica, ¿no? Y ahí ya no denuncio al transfóbico, sino que denuncio a Indecopi, al gobierno peruano, y Costa Rica va a obligar al gobierno peruano a que me indemnice porque yo soy mujer, ¿no? Entonces, claro, es una locura, ¿no? Entonces, hace, digamos, 25 años, seguramente mi padre me hubiera llevado al psiquiatra si yo me levantaba una mañana diciendo que era mujer, ¿no? Pero hoy en día eso no funciona así. Y no estoy hablando del caso de la comunidad homosexual, gente que merece todo el respeto y que siempre ha existido. Estamos hablando cuando eso se convierte en un tema ideológico y cuando eso se pretende, a partir de convertirlo en una ideología que no tiene un asidero en la ciencia, imponerlo, por ejemplo, a los niños, ¿no? Entonces, ese yo creo que era el aspecto desde el cual yo quería acercarme a la exposición de Miklos, desde el punto de vista de cómo eso se presenta en la sociedad actual, ¿no? Ya no solamente estamos hablando de algo que está en los libros, ¿no? No son teóricos que están escribiendo estas cosas y se discuten en los niveles académicos más altos y son algunos loquitos que piensan estas cosas. Eso está en los medios de comunicación, está en las universidades, está en los colegios, está en los currículos escolares acá en el Perú, ¿no? Las consultorías que llegan al Ministerio de Educación y que imponen este tipo de temas en los libros escolares son evidentes, ¿no? Y ese es uno de los problemas por los cuales han saltado hasta el cielo cuando ha aparecido un proyecto de ley en el Congreso para que las asociaciones de padres de familia puedan ver qué cosas se incluyen en los textos escolares. Entonces ahora resulta que el hecho que un padre de familia sepa qué le van a enseñar a su hijo es algo malo, ¿no? Cuando eso toda la vida ha sido algo normal. Entonces, ¿qué pasa? Hay una nueva normalidad. Ese tipo de palabras van imponiéndose, ¿no? Todo es nuevo. Nueva normalidad, las nuevas masculinidades. Entonces, una nueva masculinidad, ¿qué cosa es? Es un hombre al que le despojan de la masculinidad y que adopta una manera distinta de ser, ¿no? Ya no es lo masculino. Y eso tiene que ver con el hecho que yo hablaba antes de cómo los niños
van recibiendo este mensaje a través de los medios de comunicación, de los dibujos animados, las películas, y se van convirtiendo en lo que decía el actor de la madrina, ¿no? El niño no va a reaccionar, el niño ya está preparado. Entonces, creo que eso era, Hugo, lo que yo quería aportar en este momento, de las ideas que me ha generado la exposición, reitero, brillante de Miklos. Muchas gracias, Luciano. Creo que en este decalaje has puesto una serie de ejemplos que son terroríficos, ¿no? Pero efectivamente son reales. Pero al ser reales también abren el espacio para el debate académico, para la polémica. Ahora es el turno del doctor Juan Puertas, que seguramente nos hará un enfoque más jurídico, supongo, de estas reflexiones. Por favor. Antes que nada, muchas gracias, doctor Bao, por la invitación y muchas gracias al expositor, al doctor Lukács, por su disertación. He tomado algunas notas, permítanme ser un poco sistemático, ¿no? Lo que nos viene a decir el profesor Lukács, dicho sea de paso, yo siempre he seguido su trabajo, hoy día es que focaliza el tema en que la guerra es antropológica. Es decir, cuando él dice que la guerra es antropológica, yo entiendo que el objetivo es antropológico. El objetivo es materializar esa idea del transhumanismo, como decía el doctor Bao, de superlongevidad, superfelicidad y superinteligencia, ¿no? Ahora bien, el doctor Lukács, como buen catedrático que es, se cuida mucho de decir si son hipótesis o tesis y que hay que ir con cuidado. Yo voy a ir un poco más allá y voy a decir que para realizar este plan y para poder calificar que efectivamente, porque es verdad, existe una guerra antropológica, tiene que existir una guerra política. Entonces, quien hoy día, agosto del 2022, no vea que existe un aparato global que nos impone una serie de políticas, todas ellas destinadas a cierto objetivo que coincide con la tesis del doctor Miklos, es realmente un ciego. Solo para recordar lo que ha pasado en los últimos 7 años, la imposición de las agendas climáticas, por lo menos desde hace 7 años estamos todos los días con el tema del reemplazo de energías, con el tema del ahorro de energías, y no es en el Perú, es en todos los países del mundo. Estamos con la agenda arcoíris, ¿no? Matrimonio homosexual, unión civil, desincentivo, ¿no?, a la paternidad, porque obviamente son relaciones por naturaleza estériles. Estamos con el tema del aborto, ¿no? Si no es el aborto en general, empezamos por el aborto por violación, luego llegamos al otro caso, pero ¿eso pasa en el Perú? No, pasa en todo el mundo. Estamos en el tema climático, ahora estamos con el bendito Tratado de Escazú, ¿no?, que nos va a quitar soberanía porque deriva cualquier controversia a cualquier programa que un Estado-nación quiera hacer en su selva o en su territorio, cualquier controversia, ¿quién la va a ver? La CIDH. Es tan fuerte este aparato globalista y la influencia de este aparato globalista en los gobiernos nación que han tomado medidas para castigar el disenso. Y no digo las medidas más suaves, que son la censura, ¿no? Que le quitaran el Twitter a Trump es una anécdota, ¿no? Que suspendieran al Facebook o una red social a cualquier disidente es una anécdota. No, acá estamos hablando que han despedido catedráticos, han despedido profesores en las escuelas, han apresado padres de familia que se negaron a mandar a sus hijos donde impartían cursos que no eran de acuerdo a su edad. Eso es hasta antes de la pandemia. La pandemia significó la mejor oportunidad para trabajar un molde, un solo molde, para aplicarlo en todos los países hasta sus últimas consecuencias. ¿Y qué es lo que vimos en la pandemia? Vimos
hechos escandalosos que van más allá incluso de lo que vemos en la China totalitaria de Xi Jinping. Si mal no recordamos, pero obviamente estas cosas en el individualismo hedonista, donde yo solo me miro el ombligo y no veo lo que pasa en el mundo y no me importa, no me llamó la atención. De hecho, no pasaron en los medios. Hubo una masiva protesta en Canadá, donde los camioneros fueron a Ottawa para pedir la eliminación de las medidas sanitarias, y la muy liberal Canadá, del muy liberal Trudeau, prohibió venderle combustibles en el invierno más crudo de Ottawa a los camioneros, que tuvieron que pasar las noches sin calefacción, muchos de ellos con sus hijos. No bastando con ello, les prohibieron el acceso a sus cuentas bancarias. No bastando con ello, la población de Ottawa, que aprobaba todo este movimiento y les llevaba comida, medicinas, o se ofrecía a cuidar a sus hijos, también sus cuentas fueron retenidas y no podían sacar dinero del banco. Si eso no es un totalitarismo acérrimo en pos de cumplir un programa impuesto por la OMS, entonces, ¿qué es? Entonces la imposición de una política que viene dictada de organismos institucionales a nivel global es cierta. Quien no lo haya visto o quien no le baste este ejemplo, veamos lo que pasó en España, donde los jubilados no podían entrar a un banco a retirar su dinero si es que no tenían su mascarilla o si no habían decidido vacunarse. Pero no solo eso tampoco nos escandalizó, porque vivimos en un mundo adormecido, porque durante años hemos recibido una cultura ultra individualista, hedonista y egoísta. Lo peor que pasó fue en Australia. En Australia hicieron campos de concentración, pero bueno, no les llamaron campos de concentración, campos de reentrenamiento sanitario. Para aquellos que no se quisieran vacunar, eran encerrados en estos campos. Eso tampoco nos llamó la atención. Pero esos son los niveles de subordinación de los gobiernos nacionales y de los actores de estos gobiernos nacionales para cumplir con esta agenda. Ok, me podrán decir, esos son algunos pues gobernantes que son exagerados, ¿no? Y querían controlar y cuidar a su pueblo. Pero no es así, porque si vemos, cuando existe una disidencia a nivel de gobierno, ¿qué es lo que sucede? Se organizan campañas enormes a partir de ONGs. Las ONGs no son naturales del Perú. Bastaría revisar cualquier noticia, ¿no? De lo que pasa en Brasil, de lo que pasa en Hungría. En Hungría los votaron, creo que Orbán los votó. En todos los países existen ONGs debidamente financiadas. ¿Financiadas por quién? Por las empresas privadas, ¿no? Por las empresas privadas. Entonces estas ONGs hacen enormes campañas. No por el número de gente, sino por todo el aparato mediático que existe. ¿Para qué? Para imponer estas agendas. La teoría crítica de la raza, la agenda climática, sobre todo el aborto y la agenda arcoíris. ¿Para qué? Para doblar a las legislaturas o para doblar al gobierno. Y si no basta, estas ONGs con financiamiento extranjero utilizan la política no convencional, lo que los marxistas decían revoluciones. El mejor ejemplo fue lo sucedido con Black Lives Matter para derrocar a Trump. Cualquiera que se ha entendido en política no convencional sabe que esto no fue espontáneo, porque estas cosas no son espontáneas, ¿no? Fueron debidamente financiadas y fue un fracaso, pero el despliegue y los recursos empleados para derrocar al presidente Trump, que se negaba a acatar muchas de estas agendas globalistas, es una muestra, pues, de que existe todo un aparato desde el exterior para colocar un molde a todas las naciones. Si no veamos, pues, en nuestro pequeño Perú, que el señor Merino no duró ni una semana en el cargo simplemente por tener un gobierno conservador, ¿no? O me dirán que esas rápidas respuestas en las calles fueron sin financiamiento y que toda la línea narrativa de los medios tampoco recibió financiamiento alguno. Pero si esto fracasa,
como fracasó con Trump, siempre nos queda algo más para imponer estas agendas arcoíris, teoría crítica de la raza, etcétera, etcétera, y son nada más y nada menos que las cortes nacionales o nuestros tribunales internacionales. Hoy en día, y dado que me han pedido que hable algo de derecho, ciertamente el derecho ha heredado la modernidad líquida de Bauman y los significados, perdón, los significantes y significados de Laclau. Es decir, las normas jurídicas no dicen nada. Cuando uno habla de derechos, hoy en día, y lo digo como profesor de derecho, la verdad no estoy seguro qué estoy diciendo. De hecho, lo ha dicho el propio Tribunal Constitucional peruano cuando dice, define la dignidad humana, no la define. Es un principio que genera derechos. Y los derechos, como dicen los propios tribunales, están en construcción. De hecho, la Corte de Costa Rica, la Corte de EIDH, en la consulta con Costa Rica, lo dijo expresamente. No importan las palabras de la convención. Yo decido. Yo digo, cual rey medieval, lo que yo decida. Entonces, sí, pues, decir hoy en día, negar que no existe inferencias en los estados nacionales, que no existe una agenda global, en realidad ya es negar la realidad, no es ni siquiera una categoría de hipótesis ni tesis. Digamos que es un hecho absolutamente comprobado. Pero, para terminar, si hablamos de una guerra antropológica, entiendo que por lo menos, tenemos dos escenarios. Uno ideológico, ¿no? Cómo impongo el transhumanismo en el mundo, y a propósito de esto, puedo oponer otras ideologías o negar estas ideologías. Ahora, en ayuda y como insumo del transhumanismo, como dijo el doctor Lukács, ¿no? Está en la teoría del género, la teoría de la raza, la teoría del cambio climático, el animalismo, y todas estas teorías pues que no resisten el mayor debate. Si nos damos cuenta, no existen debates académicos sobre estas teorías, porque en 5 minutos cualquier persona racional destruiría estas teorías. En el 2015, cuando estuvo de moda esto el tema de género, recuerdo claramente cómo huyeron del Colegio de Abogados cuando los retamos a un debate. Huyeron cuando vinieron Agustín Laje, Nicolás Márquez, y siempre huyen de los debates porque obviamente es insostenible cualquiera de estas teorías, pero bueno, calan por el náuseam de la ayuda mediática. Ya voy terminando. Y finalmente, si damos una batalla ideológica, tendríamos que fabricar una nueva narrativa para trasladarla, que entiendo que algunos le llaman construir una nueva derecha. Habría que pensar sobre eso. Yo tengo mis serias dudas sobre es posible tener una alianza a nivel sobre todo filosófico entre liberales, libertarios y conservadores, sobre todo los conservadores religiosos, ¿no? Porque parte del problema es este utilitarismo que nos comentaba el doctor Lukács. Nosotros no podemos aceptar el utilitarismo, que el liberalismo genera hedonismo, genera un ultraindividualismo, y parte de ello es el problema. Entonces, podríamos hacer una alianza que sería pegada con babas, ¿no? Pero fuera del tema ideológico, imaginémonos que vencemos el tema ideológico, la tecnología va a evolucionar con o sin el aparato institucional global. ¿Y qué va a pasar acá? Porque muchos chicos, o muchos de nosotros, imbuidos de nuestro hedonismo, vamos a querer vivir más años, vamos a querer ser más inteligentes. Entonces, ¿yo qué le puedo decir desde el plano liberal? Desde el plano liberal, yo le podría decir al doctor Arteaga, que quiere tener un CI de 200, ¿no? Oye, no te implantes un chip, ¿no? Lo cierto es que sí hay un peligro colectivo y que solo puede ser entendido desde un análisis colectivo. Permitir esto es condenarnos a una igualdad sin vuelta atrás. Si es que, evidentemente, estos experimentos llegan a término.
¿no? Entonces sí hay una consecuencia en la sociedad, porque en el plano economicista tú tienes la tesis de la rotación, ¿no? Que hoy día soy pobre y mi próxima generación no va a ser pobre porque yo voy a trabajar. Pero en el plano genético, eso es irreversible, irreversible. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Regular? Si yo puedo hacer esto en un garaje. Yo creo que nos encontramos frente a un problema bastante complejo, que amerita mucha meditación y salir de los cánones ideológicos del siglo XX. Yo creo que la respuesta va más a rescatar lo que decía Ratzinger en el debate con Habermas, rescatar esos valores prepolíticos y salir de nuestra burbuja del Estado liberal, que ya no puede dar una respuesta a este futuro terrorífico, a mi parecer, que puede suceder. Gracias. Gracias. Antes de pedirle el comentario a don Alfonso Baella, yo apelaba a la reflexión jurídica porque el otro día me ocurrió en mi clase de Derecho Internacional. Tratamos el tema del aborto, entre otros temas. Entonces un alumno se para y me dice, profesor, acá está la resolución de septiembre del 2019 del Comité de Población de Naciones Unidas y que dice que los derechos humanos se le reconocen a las personas nacidas vivas. Lo dice literalmente. Me dice, sin embargo, la Constitución del Perú le reconoce los derechos que lo beneficien al concebido. Entonces, ¿qué derecho prima? ¿El derecho internacional al que nos sometemos libremente o el derecho constitucional? Inquietud que viene a cuenta en este debate. Por favor, Alfonso, tus comentarios. Buenas noches, doctor Bao, gracias por la invitación. Hugo, gracias también por esta introducción tan cariñosa sobre mi padre. Luciano, un gusto estar contigo siempre. Juan Carlos, un placer compartir contigo la mesa. Y Miklos, mi cariño de siempre y mi respeto. Desde que te conocí en una charla, nos separamos del resto para conversar. Y nos quedamos conversando como 1 hora. Porque sin duda, desde esa oportunidad, hace varios años, me pareció muy interesante tu pensamiento. Y creo que la evolución de ese pensamiento es lo que hay que destacar el día de hoy en esta reunión también. Antes que nada, agradecerle a la universidad por una razón que me parece muy sencilla, pero que creo que quizá todavía no se ha mencionado y quiero yo hacerlo de manera muy importante. En realidad, la Universidad San Martín de Porres se ha convertido en un espacio, aunque parezca esto un poco contradictorio, pero voy a decirlo así, en casi el único espacio para hablar en libertad. Porque las universidades en el Perú el día de hoy rechazan la conversación, el diálogo, la libertad para exponer ideas como esta. Estamos acá no solamente porque Lucas o Miklos Lukács es un profesor de esta casa, sino porque es muy posible que este debate en alguna de las supuestamente grandes universidades nacionales, privadas, sería imposible. Y entonces creo que eso hay que comenzar por rescatarlo. Me parece muy importante que este debate se dé aquí, que quienes escuchan esto por las redes sociales sepan que esta universidad tiene la valentía de plantear temas como estos en la academia y para todos, de forma que podamos realmente hacer honor a aquello que se denomina como universidad, que es básicamente en las universitas, en las ideas, en el conocimiento. Dicho esto, quiero pasar a tocar 2 temas fundamentales. Primero, ¿por qué es importante lo que Miklos Lukács dice? Y segundo, ¿qué podemos hacer con respecto de lo que plantea como desafío en esta noche? ¿Por qué es importante lo que Miklos está diciendo aquí? Por una razón muy sencilla. Nos está haciendo reflexionar sobre realmente el origen de lo que somos
como personas y de la importancia que tiene ese origen. Nos está haciendo reflexionar sobre lo importante de la tecnología, pero del uso adecuado de la misma. Nos habla de manera central sobre no perder la perspectiva humana frente a una realidad que por momentos parece que no la reconociera. Miklos nos dice permanentemente sobre los peligros que están no necesariamente en las corrientes globalistas solamente, sino que pueden entrar tan fácilmente como dándole un clic en su teléfono celular cada uno de nosotros o nuestros hijos. Entonces, tenemos que tener una mirada bastante comprensiva, responsable, con respecto al pensamiento de Miklos Lukács. No es simplemente un pensador, es un pensador peruano, es un filósofo peruano, es un hombre de nuestro tiempo, es una persona con la cual podemos interactuar, conversar, preguntar, discrepar, afirmar, pero básicamente investigar, reflexionar, que para eso es la filosofía. Y entonces yo quiero por eso rescatar el esfuerzo de Miklos en cruzadas internacionales que él solo ha sabido abrir en un ambiente donde los peruanos no hemos destacado, que es en el pensamiento. Pero Miklos ha sabido, con personalidad, con empatía, y cuando las puertas se cierran, saber abrírselas. Y quizá esta ha sido una de las pocas universidades, o no la única, que ha sabido encontrar y valorar ese talento. Y eso creo que tiene una enorme importancia en el esfuerzo de Miklos. Por eso yo quiero comenzar por resaltar el esfuerzo de él. Yo sé que ha sido un gran esfuerzo. Desde que comenzó en este, digamos, devenir, en esta insistencia, en esta persistencia, hemos conversado con Miklos Lukács. Antes que tuviera los miles de seguidores que tiene ahora, cuando tenía 0, no estaba en las redes sociales. Miklos es una hechura de su responsabilidad y de su terquedad frente a una realidad que pretende imponerse en el mundo de la intelectualidad y del conocimiento. Entonces creo que si algo hay que comenzar por hacer es de valorar el esfuerzo de Miklos Lukács en esa dirección. Es lo primero que yo diría en torno a lo que me produce estar esta noche, escucharlo y haberlo escuchado y analizado con bastante detenimiento en esta carrera que él viene llevando a cabo con tanta, digamos, con tanto éxito. Lo segundo tiene que ver, por cierto, con, bueno, el nombre de la charla, ¿no? Se llama Política y Tecnología o Tecnología y Política, un tema absolutamente fascinante para todos y para mí en lo particular. Y bueno, mucho que hablar, porque yo recordaba en la antesala que cuando yo escribí algo sobre el tema en un libro hace 10 años y hablaba de las redes sociales y la política, todos me decían, pero eso que tú has escrito, Alfonso, en ese libro, eso nunca se va a llevar a cabo en el Perú. Nunca se van a usar las redes sociales en el Perú. Aquí la política no es así. Nadie usa las redes sociales. Eso es imposible. Lo tuyo es una narración, una narrativa de una realidad norteamericana, extemporánea, extranjera, que no tiene correlato con el país. Eso nunca va a ser algo que se pueda aplicar aquí. Y bueno, mi libro decía que sí se iba a aplicar acá y se cumplió con bastante rigurosidad. Entonces, la tecnología y la política son temas centrales en el país en este momento y creo que no estamos dándonos cuenta de la, digamos, trascendencia que tiene el mundo de la tecnología en la política porque nos hemos olvidado de lo mismo que habla Miklos Lukács, que pensamos que hacer política hoy día o usar tecnología con política significa cuántos seguidores tengo, cuántos clics doy, cuántos contenidos creo, cuántos twitters pongo al día. Y nos hemos olvidado nuevamente que lo que importa en el fondo siempre es la persona, el ser humano, el mensaje, el contenido. Lo relevante es cómo interactúo con personas, no cuántos tweets envío. La gente dice, necesito redes sociales, como sea. No, la política siempre ha sido convencer. Siempre ha sido convencer. Platónica, aristotélicamente, siempre ha sido lo mismo. Y no va a dejar de serlo. Nunca. Y entonces, sí, la tecnología y la política son
un tema absolutamente impresionante e importante, pero ahí aparece un primer asunto que creo que es fundamental comentar ahora, ¿no? Entonces, en la política, en el mundo digital, la cosa, por cierto, se extiende, se hace muy compleja, se hace fantástica por las velocidades, pero se hace peligrosísima también. Porque ha aparecido una forma de combatir las ideas y sobre todo de avasallar a quien no piensa como uno. Y ocurre claramente de un lado más que del otro. Hay que decirlo con claridad. Aquí el progresismo ha ganado la batalla en las redes sociales. No la guerra, la batalla. Solo por el momento. ¿Y por qué digo esto? Porque la cultura de la cancelación es una expresión clara de esto. Lo sabemos, quienes estamos en las redes sociales vivimos con eso y entendemos el peligro que tiene, que no es otra cosa que ponerte la puntería porque piensas de una manera. Lukács sabe de a qué me refiero. Él es un blanco de la cultura de la cancelación, por supuesto. Los pensadores en un medio donde no hay pensamiento son un peligro porque salen del molde. Y Miklos sale del molde. Miklos propone una reflexión donde no te piden que reflexiones. Miklos te dice, por favor, deténganse un ratito, voy a ser antipático, como siempre dicen sus tweets, porque voy a pensar de otra manera. Cuando todos te dicen, alíñate nomás, no hagas problemas, quédate tranquilo. Entonces a Miklos hay que callarlo. A Miklos hay que cancelarlo culturalmente. ¿Y cómo se hace eso? Muy simplemente. Se le cancela económicamente, se le cierran las fuentes de financiamiento, se le cierran las fuentes académicas, se le corta cualquier contacto con universidades o centros de conocimiento o de pensamiento. Se le cancela socialmente, como sea, clubes, colegios, padres de familia, centros donde él está haciendo deporte y después se pasa a las redes sociales. Se le cancelan las cuentas, se le ataca por todas partes, se le desdibuja, se le destruye. Si Miklos logra salvar esa valla, seguramente, como lo ha hecho muy bien, y otros también, habrá pasado por un aro sumamente importante. Habrás, como diríamos, soportado esa inclemencia, estarás listo para el siguiente paso, que es realmente afirmar lo que Miklos viene haciendo. Digamos, cuento de el conspiranoico o el conspiranoico, lo he escuchado varias veces sobre Miklos, y es muy interesante. Miklos lo ha sabido capear con la sonrisa que tiene siempre, que a muchos desespera, pero que a mí me da mucha confianza porque sé que él está pensando cómo resolver esos problemas cuando lo veo sonreír, y me da muchísimo gusto y es muy grato siempre verlo contraatacando. Pero es un mundo en el que si tú no estás dispuesto a defender tu posición, autocancélate, pues. La única forma de sobrevivir es teniendo una opinión, una posición basada en una evidencia. Cuando Miklos nos propone algo, lo hace en función de una investigación. Sigamos esas ideas, veamos esas fuentes, contrastémoslas si no nos parecen adecuadas, busquemos otras para formar un pensamiento distinto, pero tengamos una posición. Lo que no se acepta en esta coyuntura es al tibio. Lo que no sirve en este propósito en la sociedad en el Perú, tampoco, es aquel que se quiere acomodar. Lo que no es útil a una causa son los débiles. Este es el momento de la gente que está dispuesta a fajarse por un pensamiento, por una idea, por una posición. Y entonces, por cierto, esta cultura de la cancelación avanza de una manera muy dramática, ¿no? Y nos impone una serie de hechos, y nos impone un pensamiento, este pensamiento globalista del que hemos hablado en muchas oportunidades, en muchos lugares, que no vale la pena detallar más de lo que ya han hecho mis colegas anteriormente. Pero ha dicho una cosa interesante también dentro de todo lo que dijo Juan Carlos Puertas, que quiero rescatar cuando él habla de que son imposiciones de el globalismo, ¿no? No son locales, son globales estas ideas, ¿no? Sí, son globales, son agendas. Sí, son agendas. Habló el golpe de Estado de Merino, ¿no? Claro, eso no se hace aquí, eso no se construye aquí, eso no se financia aquí. Es absolutamente claro lo que ocurre en ese caso. Cuando tú pones opensociety.org en tu navegador y entras a la página de Soros, vas a encontrar una agenda.
Esa agenda de Open Society vas a encontrar en otro botón que dice financiamiento y vas a saber cuánto llega al Perú de financiamiento anual de Open Society y de Soros. Y te vas a dar cuenta que lo que tiene Open Society en su agenda global es lo que pasa en el Perú, en el mundo del caviaraje y del progresismo. ¡Qué curiosidad! ¡Qué curiosidad! Pero cuando tú le preguntas a la gente en el Perú qué piensa con sus problemas, ¿qué te dicen? Trabajo, seguridad, salud, educación. Y cuando le preguntas a Open Society o LES, ¿qué te dicen? LGTB, matrimonio igualitario, agenda de género, el derecho de los animales, el control de la natalidad. Entonces, para ir terminando, para ir cerrando, me parece que es central que identifiquemos en realidad dónde están los temas que tenemos que afirmar si queremos que esta batalla cultural sea vencida por nosotros. Lo que no podemos ser es tibios, lo que no podemos ser es desinformados, lo que nunca podríamos estar responsablemente como actitud sería desorientarnos. O sea, tenemos que tener responsabilidad frente a lo que está ocurriendo en el país y en la sociedad en este momento. Un tema más para entrar al final. La familia ha sido en todo esto el blanco de un ataque de misericordia. Obviamente. El pensamiento de uno de los políticos más nefastos en la historia del Perú, un delincuente, lo digo con todas las palabras, claramente, Martín Vizcarra, expresidente del Perú, no solamente permitió un genocidio bárbaro, sino que estuvo dirigido y apuntado en todas sus expresiones, con todos sus ministros de Estado, a destruir a la familia, a deconstruir a la familia. Y eso estoy seguro que muchos se han dado cuenta, y si no lo están haciendo, qué bueno. Porque los medios de comunicación irresponsables, déjenme decirlo con toda libertad, lo puedo decir en la Universidad de San Martín de Porres sin ningún tipo de problema, los medios de comunicación lamentablemente cayeron, solamente producto de mermeladas u otras cosas, pero le hizo mucho daño al país. Y digo esto porque justamente tenemos que nosotros como personas que estamos pensando, darnos cuenta. Tienes que separar la paja del trigo, tienes que darte cuenta qué está pasando a tu alrededor, qué pasa con los medios, qué pasa con las agendas que buscan destruir a la familia, que quieren separar a los mayores, que quieren separar a los jóvenes de los adultos, que quieren destruir los modelos de sociedad y de familia que hemos tenido y que hemos visto con tan fructífero ejemplo crecer a nuestro alrededor. Entonces dejo eso como una reflexión final. Y entonces termino diciendo lo siguiente. Bueno, creo que aquí se trata básicamente de que las agendas en el Perú sean planteadas por aquellos que creemos que sabemos cuál es la dirección. Miklos es un filósofo. Peguémonos a la filosofía. Creamos en la filosofía. Busquemos más Miklos en el Perú. Respetemos y ayudemos a que más universidades como la Universidad San Martín de Porres tenga debates como este, así de fructíferos, así de interesantes, porque finalmente la agenda hay que plantearla o replantearla nosotros mismos. Los que creemos que tenemos un camino y un sentido, pues planteemos la agenda y hagámosla nuestra. No tomemos las agendas de los demás, menos la de los enemigos. Eso es todo. Gracias. Gracias, Alfonso. Antes de pedirle a Miklos que haga sus reflexiones y seguramente apostillas finales, quiero recordarles a todos ustedes y a quienes nos están siguiendo por las redes sociales que esta conferencia va a quedar permanentemente vinculada a la página web de la universidad, a la página de la Cátedra Perú y, como no, también estará vinculada a Canal B, a el portal laveja.pe y me dicen en este momento, cosa que agradezco, a la Coordinadora Republicana. Por lo tanto, la difusión va a ser muy amplia
si lamentablemente no podemos tener el espacio para las preguntas y respuestas, que siempre son ideales, de alguna manera van a poder comunicarse. Y esta es la maravilla de Miklos Lukács, que no solamente piensa, sino que actúa de manera coherente. Comunicarse con él vía Twitter, por ejemplo, resulta la tarea más sencilla del mundo. No sé qué trabajo te estoy asignando, Miklos, pero seguramente que centenares, si no miles de personas van a tener muchísimas preguntas y espero que puedas atender por lo menos algunas de ellas. Por favor, tus comentarios. Gracias, Hugo. Sí. Bueno, muchísimas gracias por las intervenciones, gracias por las palabras. Voy a ir atendiendo las observaciones una por una. Empezando ahorita con Hugo, Twitter en realidad es cada vez que lanzo un tweet a veces digo ya me van a expulsar de la universidad. Así que en realidad no sé qué tan... Diego Cárdenas dice, el profe sabe, es cierto. Así que gracias por la paciencia. Pero bueno, vamos a empezar entonces con lo que planteó Luciano, que dio una serie de ejemplos, ¿no?, que están ocurriendo. Disney, esto es público, está en un video, la CEO habla de la necesidad de que por lo menos el 50% de los contenidos de Disney sean dirigidos a población LGBT, como si eso reflejara también la distribución natural de la población LGBT en la población de los seres humanos. O sea, eso claramente es una orientación ideológica. Quien me diga que esto no es ideológico y que no hay una agenda, o es idiota, o es cómplice, o beneficiario. Una de esas dos. O es un completo imbécil o es un beneficiario de esta situación. Así que sí hay una agenda. ¿Qué ha pasado con Disney después de que lanzó todas estas basuras? Las acciones se han ido al cacho. 38%. ¡Pum! La gente no perdona. La gente tiene cierta tolerancia, pero a la estupidez también hay que ponerle un freno. Y ojo, no es una estupidez inocente, es perversa, porque vamos también a lo que se plantea acá. El objetivo no somos nosotros estamos de salida. Por eso es que apuntan a difundir toda esta basura en los colegios. Niños son su objetivo principal, después adolescentes y después jóvenes universitarios, en ese orden. El objetivo es destruir a los niños. Aquí John Locke, ¿no?, planteaba, ¿no?, esta teoría de la tabla rasa, donde nacemos con una mente en blanco y que se nos puede programar. Las neurociencias han refutado un poco a Locke, pero sí se prueba también que podemos ser programados y adoctrinados. Recuerdo los pioneritos, ¿se acuerdan de los pioneritos de Sendero Luminoso? Un caso terrible. Bueno, ahorita vemos pioneritos arcoíris. Eso es lo que está pasando. ¿Por qué se le tiene que enseñar? ¿Por qué esa obsesión de enseñarle a los niños, enseñar entre comillas a los niños a disfrutar su sexualidad? ¿Qué tiene que estar haciendo un niño? Un niño piensa en jugar. Eso es lo que hace un niño. Por ahí experimentará en privado y eso, pero no es que su obsesión sea sexual. Era esta idea, ¿no?, de cuando dicen los niños, y esto lo vi en Twitter, no puedo citar la fuente porque no sé quién lo dijo, pero fue una observación precisa. Decir que mi hijo es trans es como decir que mi gato es vegetariano. No sé si entienden esto. Es la proyección del deseo del adulto sobre su mascota o sobre su niño. No nace del niño. Y para mí eso es un acto criminal. Quisiera que aquellos promotores de la diversidad vieran las operaciones de reasignación de género, sobre todo en hombres trans, en adolescentes trans hombres. O sea, niñas que se sienten niños, que no solamente proceden a mastectomías criminales, que ni Mengele habría hecho, donde a niñas literalmente de 13, 14 años se les quita para siempre, ¿no?, sus senos, que se las hace ovarioesterectomías, y donde se les hacen reasignación de género, donde literalmente les sacan músculo del antebrazo y les dejan literalmente el hueso pelado para fabricarles un pene artificial, donde hay que ponerle unos tubos para después inflarlo. Y no cuentan el drama, por ejemplo, de la incontinencia urinaria, de los tratamientos que tienen que hacerse con hormonas para el resto de su vida, donde van a probablemente morir de cáncer antes de los 45 años.
Y me dicen, no, no, tú eres un transfóbico, homofóbico, porque ahora el argumento del imbécil, del castrado mental es decirte eso. Y el punto es el siguiente. En Twitter, en Instagram, gracias a Dios, me sigue un transexual. 2, de hecho, que están siendo influyentes y que yo estoy ayudando a promover, obviamente. Una niña que hoy es Nael Conde, de Chile. Si está viendo esto, le mando un fuerte abrazo. Y a Transfachero, que también le mando un fuerte abrazo. Se contactaron conmigo, con el súper transfóbico Miklos Lucas. No soy transfóbico. Todo lo contrario, creo que como todos aquí, desearía que esa gente no sufriera, aliviar el sufrimiento a esa gente, porque es muy difícil vivir en esa condición donde estás atrapado en un cuerpo que no es el tuyo. Debe ser muy, muy doloroso. Y él lanzó un video en Instagram donde se levantó el polo y enseñó: yo me hice esto a los 14, 15 años. No siento absolutamente nada. Cada 90 días tengo que inyectarme testosterona. Me sale una fortuna. No puedo concentrarme por más de 20 minutos seguidos. Tengo problemas para orinar. Y constantemente dependo de esto, porque si veo que dejo de tomar la hormona, se me empieza a caer la barba. Y empiezo a ver mi identidad, y eso es psicológicamente traumático para mí. ¿Dónde está? ¿Por qué no se dice eso? Porque en las cirugías ahora te dicen, no, es fantástico, cámbiate. Además son reversibles. Ojo, dicen que esto es reversible. Hospital de Niños de Boston. Videos oficiales diciendo que las cirugías de reasignación de sexo son fantásticas y que cualquier cosa, no se preocupen, todo puede retornar a la normalidad después. Mentira. Cada cirugía de reasignación de género cuesta $70,000 y cada persona trans que se dedica durante su vida normal a comprar estos venenos, literalmente, le va a significar a la industria farmacéutica $1,300,000. ¿Quién es la fuente? El documental de Matt Walsh, de Daily Wire, What is a Woman? ¿Qué es una mujer? Donde pregunta a Matt Walsh, un apologista católico, pregunta a expertos de género, que son expertos en nada, porque es una especialidad que no sirve para nada. ¿Qué es una mujer? Y no sabían responder. No sabían responder qué es una mujer. Lo mismo, ¿qué es un ser humano? ¿Qué es el ser humano? No sabemos. Entonces, si no saben los más jóvenes, porque deliberadamente se les está destruyendo la mente, ¿qué se espera más adelante? Si tienen el celular y los padres están preocupados de otra cosa y estos niños están recibiendo todos estos contenidos directamente a su cerebro, constantemente adoctrinados, ¿qué es lo que esperan? Por eso es que este sujeto decía, el Hado Madrid, ¿no? Decía, los niños están ya siendo adoctrinados porque no hay un filtro. Eso con respecto a lo que dijo Luciano. Con respecto a lo que dijo Juan dijo varias cosas interesantes. Voy a tomar el tema de las ideologías. ¿Cómo se interpreta entonces la política en el siglo? Porque esto es un tema político, hay una son relaciones de poder, ¿no? Entre la población, que ahora no tiene representantes ni defensores en la clase política, o son muy poquitos, donde no hay representación en los organismos supranacionales, donde las universidades son literalmente enemigas de la población, donde se ha instalado el cientificismo, no la ciencia, que es esta idea de que la ciencia se convierte en un objeto de veneración y no en un instrumento para buscar la verdad. Universidades donde, y sobre todo las más prestigiosas, entre comillas, que aprovechando de ese prestigio, ¿qué clase de ciencia es aquella que tiene las conclusiones ya dadas y sobre esas conclusiones tú tienes que construir el argumento? Todos estos papers de ideología de género son basura, digámoslo con todas sus letras. Y es así, si es que no me creen, hay antecedentes. En el siglo XIX se hablaba de la frenología científica. Vamos a medir los cráneos, ¿no? Vamos a medir los cráneos y no, los caucásicos tienen un promedio de cráneo. Esto es súper científico, hay data, ¿no? Y hacían estudios con no sé cuántos caucásicos, no sé cuántos negroides, no sé cuántos indígenas, y científicamente se llegaba a la conclusión de que los caucásicos eran más inteligentes. Congresos internacionales en Heidelberg, en Harvard, ciencia pura. ¿En qué terminó la frenología? Parte de la eugenesia, el famoso racismo científico, 6 millones de judíos muertos en Auschwitz. ¿En qué está terminando toda esta basura de género? En el drama de estos muchachos, de estos niños, de estos jóvenes, a quienes se les roba la inocencia y se les destruye la vida para siempre, porque no hay punto de retorno una vez que se mandan a sacar músculo para construirse un pene que nunca va a ser un pene. O estas niñas que se hacen las mastectomías
nunca más van a ser niñas. ¿Quién les devuelve la vida? Y fíjense, uy, qué psicótico. ¿No hay un tema acá reproductivo? ¿Qué pasa con esta gente? ¿Puede reproducirse? Ah, pero soy un conspiranoico, el control demográfico. ¿Mm? Toda esta obsesión por el sexo no es gratuita, es porque hay un tema de control demográfico entre medio. Controlas el sexo y controlas todo. Si tercerizas el proceso reproductivo, te vuelves Dios, porque te vuelves dador de vida y regulador de vida. Aquí vamos a dejarlo por ahí. Entonces, con respecto a las ideologías políticas del siglo XXI, partir con nuevas ideologías. Yo estoy proponiendo una cosa que yo no he creado, ya está, pero está planteado en un debate bioético y no político, que es el bioconservadurismo. Esta idea de quienes están a favor de defender la vida del ser humano desde la concepción, es decir, rechazar el aborto, pero aparte de eso, un paso más, que no tendría que haberse pensado si no fuese por las circunstancias actuales, de aquellos que estamos en contra de modificar la naturaleza del ser humano y empezar a experimentar y empezar a convertirnos en centauros y en cositas así. Bueno, a esa posición le llamo el bioconservadurismo. Y yo me defino como un bioconservador. ¿Quiero tecnología? Sí. ¿Quiero mejoramiento científico? Sí, por supuesto. ¿Quiero mejorar la calidad de vida de la gente? Por supuesto. Pero no destruyas lo que soy. Y en ese sentido, parte del conservadurismo, por eso es que el conservadurismo tiene una vena que es, vamos a decir, útil para lo que está pasando, porque a diferencia de todas las ideologías políticas, el conservadurismo parte reconociendo la imperfección del ser humano, y eso la diferencia de todas las demás. Para el liberal, el homo economicus, un ser racional que siempre toma decisiones perfectas. Para el comunista, el marxista, el proletario, que es un ser virtuoso, pobrecito. Pero son seres perfectos. El conservador dice, no, no somos perfectos, somos limitados y nos morimos. Pero eso está bien, no hay problema con eso. De hecho, por eso valoramos la vida. Por eso es que la arena no tiene valor, porque sobra. Si tuviéramos vida eterna, estoy seguro, les aseguro que surgirían cultos a la muerte y gente cometería suicidios, porque el hombre nunca va a estar contento con lo que tiene. Así que voy a dejarlo con el tema de ahí de Juan Carlos y finalmente lo de Alfonso. En primer lugar, Alfonso, gracias por darles palabras, son muy generosas y yo agradezco eso porque efectivamente tú has sido una de las pocas personas que ha estado siempre desde el principio apoyándome, como lo ha sido también Luciano, como lo ha sido Juan Carlos, y como lo ha sido el ingeniero Bao que ha apostado y sobre todo acá mi querido profe, ¿no? El ingeniero Luis Cárdenas, que no solamente es decano de la facultad, sino que es un gran amigo personal, que apostó por mí y con los colegas también que tengo acá de la FIA, que también me han aguantado varias cosas ahí. Así que gracias, profes, por su paciencia, pero que siempre me dio la oportunidad contra viento y marea. Yo estoy seguro que el profe a veces ha estado, qué difícil me hace la chamba ¿no? Pero ahí nos hemos mantenido. Yo agradezco eso siempre. Y decir que efectivamente la idea es que no hay espacio para tibios ahora. Uno tiene que saber defender posiciones, por más impopulares que éstas sean. Yo recuerdo trabajar en otra casa de estudio hace unos años, hace unos pocos años. Me hicieron una campaña nacional de desprestigio. Un impresentable que fue suspendido de toda función pública 5 años por corrupto. No voy a dar su nombre porque él ya va a saber quién es. Y me hicieron una campaña de bullying en redes. Y le dieron a esa institución, le hicieron trending topic nacional. Que cómo pueden enseñar, ¿no? Cómo pueden tener inmoral, a pobre diablo, refiriéndose a mí. Y se hizo trending topic en Twitter, no porque me tiraran basura, porque salió gente a defenderme. Y lo que quisieron darle una connotación negativa terminó siendo una connotación positiva. O sea, esa institución era trending topic y uno leía los comentarios y decía, qué maravilla, qué buena universidad. Uno tiene que saber defender lo que uno cree. Mi motivación es la única finalmente a la que yo me debo, es a mi hijo. Yo hago esto por mi hijo, porque no quiero que mi hijo crezca en un mundo que sí, que es un asco. Esa es mi obligación. ¿Qué va a pasar más adelante? Si es que ganamos o perdemos, bueno, ¿qué pasa más adelante si mi hijo me dice, ¿qué hiciste? Bueno, le diré, yo puse todo. Fue más grande que yo, pero bueno, ahí con un grupo de amigos estuvimos dándole duro y peleamos. Yo creo que hay mucho satisfacción en eso, ¿no? Esa satisfacción de saber que uno lo dio todo.
Entonces yo los invito a todos aquellos que tengan miedo de hablar, nos pasan por encima porque la gente calla. No callen. Achórense, como se dice acá en el Perú. ¿Ah? ¿Cómo es? Parado, sin polo y parado, ¿no? Así es, sin polo y parado. ¿Por qué? Porque al final lo que nos respalda a nosotros es la verdad. Eso es algo irrefutable. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Miklos Lukács. Creo que nos deja motivados no solamente por lo que ha dicho, sino por la tarea que nos corresponde de investigación a partir de estas nuevas tendencias en la biología, la ingeniería, la genética y finalmente la filosofía misma. Gracias al doctor Juan Puertas, a Luciano Reboredo, a Alfonso Baella. Muchas gracias, señor rector, por alentar a la Cátedra de Perú, que de esta manera llega a la conclusión de su 103ª edición. Y recordarles a todos que esta magnífica conferencia van a poder encontrar seguramente dentro de unos pocos días ya debidamente editada y puesta sin censuras, en las páginas web de la Universidad y de Cátedra Perú. Muchísimas gracias por su asistencia. Gracias por vernos. Si disfrutaste el video, haz clic en me gusta. Y si eres nuevo, suscríbete y haz clic en la campanita para recibir futuras notificaciones.